empezar por un tema de actualidad que ha ocurrido hoy mismo, que el presidente ha propuesto en el Congreso votar un nuevo estatuto de Cataluña como manera de desbloquear la situación que estamos viviendo. No sé qué le parece esa propuesta. Por ahí parece que cualquier propuesta que pueda desatascar la situación en la que nos encontramos es buena. El que haya ahora mismo no tiene estatuto, Cataluña, por lo tanto que hubiera una nueva negociación para tener un estatuto no me parecería mal. Yo creo que es una idea que puede dar algún fruto, y todo lo que sea dar fruto en este momento pues me parecería estupendo. Pero vamos, no sé muy bien lo que quiere, no he hablado con el presidente, no sé exactamente lo que quiere decir esa expresión de un nuevo estatuto, pero me parece que en principio no está mal como idea. Está bien votar un nuevo estatuto, pero no votar una autodeterminación, un referéndum, mejor. No, por supuesto, pero aquí lo que está muy claro es lo que se puede hacer dentro de la Constitución y lo que no se puede hacer dentro de la Constitución. Lo que se puede hacer dentro de la Constitución todo cabe. Lo que no se puede hacer es nada fuera de la Constitución, porque la Constitución es la norma de las normas para todos nosotros, para todos los españoles, independientemente de donde vivamos. Por lo tanto, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución, pues nada. Y liberar a los políticos presos, que no presos políticos, ¿sería una buena medida? Bueno, yo creo que eso es un tema que no es para que lo decidamos ni usted ni yo, es algo que lo han decidido los jueces, y los jueces son a los que nos compete el tomar las decisiones que correspondan. En este momento los jueces todavía están empezando a cerrar el proceso, la primera parte del proceso de análisis de los jueces. Cuando lo terminen, pues será el momento de tomar alguna decisión que deben tomar ellos. No corresponde ni a los periodistas ni a los amigos como usted y yo, sino corresponde realmente a los jueces, y eso hay que dejar que sean ellos los que lo hagan. En los últimos días también hemos asistido a una escenificación de un acercamiento entre Donald Trump y el presidente Putin. ¿Debe temer Europa ese posible acercamiento, esa posible alianza? Vamos a ver, la reunión que ha tenido lugar en Helsinki estos días entre el presidente Putin y el presidente Trump, que ocurre o que tiene lugar después de la reunión de la OTAN, era una reunión un poco atípica, pero por lo que yo he visto no ha habido ninguna decisión importante en casi nada, ¿no? Ha sido más bien han estado empezando a quitarle importancia, ya no le llamaban cumbre, le llamaban solamente reunión, etcétera. Yo creo que tanto Trump, sobre todo, más que Putin, que tenía más interés en tenerla, se ha dado cuenta que era una reunión no muy constructiva en relación con los demás miembros de la comunidad internacional, sobre todo con los europeos. En las últimas semanas hemos asistido, casi desde su elección hemos asistido a numerosas frases, sentencias, actos del presidente Trump disruptivos en la estabilidad política internacional. ¿Es una amenaza para esa estabilidad política internacional? No, yo creo que el presidente Trump de Estados Unidos no puede ser una amenaza a la estabilidad internacional, a menos que se vuelvan todos locos, que no es el caso. Lo que sí es verdad es que el presidente Trump tiene unas formas de hacer las cosas, una forma de expresarse, una forma de comunicarse, que no es la forma natural con que se han comunicado las fuerzas políticas o los políticos de la comunidad internacional. Por lo tanto, sí es verdad que genera un poquito de malestar la forma como él se produce, pero no creo que eso lleve a ninguna situación de tensión internacional, etc. Los actos son los actos lo que hay que mirar. Y en los actos sí hay dos tipos de actos que son importantes. Los primeros, que son actos, son acciones que ya se han tomado, que tienen que ver con el comercio. En el tema del comercio internacional, las relaciones con China, las relaciones con Europa desde el punto de vista comercial, sí son decisiones que no van en el buen camino. Si miráramos los datos de estas últimas semanas, el propio crecimiento internacional, el crecimiento global, empieza a ser afectado por las peleas sobre los temas de carácter comercial. Y es verdad que las
peleas de punto de vista comercial se solían resolver en la Organización Mundial del Comercio. Como saben ustedes muy bien, el presidente Trump no le gusta, incluso detesta las organizaciones multilaterales, entre ellas la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, estamos sin tener el instrumento para resolver esos conflictos, esas tensiones, porque no quiere llevarlas al sitio donde deberíamos llevarlas, que es la Organización Mundial de Comercio. También quería tocar otro reto que se enfrenta ahora mismo a Europa, que es el reto migratorio. ¿Cree posible o ve factible que los distintos países europeos alcancen un acuerdo respecto a la política migratoria, un plazo medio de tiempo? Pues yo creo que sí, ¿no? En esto es verdad que decir que uno es, no diría que soy optimista, pero creo que soy realista. Y creo que se pueden encontrar fórmulas que no son de 24 horas, sino que sean unas fórmulas que permitan enfrentarse sobre todo con un proceso migratorio que tenga que ver con la economía de los países. Es decir, el emigrante económico se puede pactar con el país de origen, etcétera. Lo que a Europa le ha venido de una manera extraordinariamente fuerte es lo que ha tenido lugar con lo que tenía relación con la guerra de Siria, que ha sido una explosión de migrantes a causa de una guerra. Ellos son refugiados y los refugiados hay que tratarles de una manera que está en las normas internacionales, que no es lo mismo que cómo se debe tratar a los migrantes económicos. Pero sí creo que podríamos encontrar fórmulas una vez que se calmara la guerra de Siria y no hubiera esa tensión migratoria causada por la guerra de Siria. La guerra de Siria todavía no ha acabado, pero como saben ustedes, desgraciadamente el presidente Assad prácticamente ha ganado la guerra. Y por lo tanto yo creo que lo que tendríamos que empezar a ver poco a poco es que algunos empiecen a volver hacia Siria si el presidente Assad es un presidente que quiere llegar a un acuerdo de que los ciudadanos que se fueron a causa de la guerra empiecen a poder volver. En ese caso se normalizaría un poco los flujos migratorios, por lo menos de la parte de Siria. Nos quedarían dos otros lugares, que es el Mediterráneo central, que es la migración que viene de Libia, donde en Libia todavía no hay un gobierno estable y es la que tiene más que ver, que van hacia Italia fundamentalmente, y lo que está empezando a pasar que son movimientos hacia la parte más, hacia Marruecos, que esos alguna repercusión pueden tener en España. La están teniendo, estamos en pleno debate. ¿Qué le parece esa propuesta que se ha formulado por parte de algunos países europeos de crear centros para los migrantes fuera de las fronteras europeas, para hacer una especie de clasificación previa, por decirlo de alguna manera? Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que ver primero lo que se ha hecho ya. Lo que se ha hecho ya, y sobre todo España tiene una experiencia grande en cómo hacerlo, son los acuerdos con los países de donde la emigración viene. Y España pues, lo ha hecho, yo creo que muy bien. Hemos tenido una época que había mucha migración, luego se ha llegado a acuerdos con los países de origen, y yo creo que eso es lo que habría que intentar hacer. Si no se puede hacer eso, o si no los países de origen no quieren cooperar en esa dirección, la situación se puede hacer un poco más difícil. Pero yo creo que la idea de que Europa estructure campos de refugiados en países terceros, a mí no me parecería una buena solución. Es verdad que está hecho, tenemos un acuerdo ya con Turquía, pero bueno, son gente que quedan en Turquía, pero que no se les obliga a salir y volverse a un país de donde han salido para unos campos que pueden tener una lectura muy mala. Vamos a ver, el tema de la migración es un tema que tiene una componente moral, que tiene una componente humanitaria y que tiene también una componente política, porque en los países a donde llegan los emigrantes, las fuerzas más reaccionarias, las fuerzas más populistas, crean unas disfunciones grandes en las políticas nacionales. Y el equilibrio que hay que encontrar es ver cómo se puede mantener una línea de comunicación con los países terceros, donde vienen los emigrantes, para que algunos, un número pueda seguir viniendo, sin que eso genere
un cambio en las opiniones públicas de la Unión Europea que lleve a cambios de gobiernos como tenemos en este momento en Italia. Precisamente quería preguntarle también por eso. Estamos en un momento en el que precisamente las tensiones migratorias están generando mucha tensión política. Tenemos también el Brexit, el ascenso de la derecha en algunos países. ¿Europa puede tener problemas por todas estas tensiones? ¿Estamos en un escenario en el que se dificulta seguir con ese proceso de integración europeo? No, yo creo que no, que estamos en un momento, desde el punto de vista de Europa, hombre, no es el momento mejor, porque es verdad que en ningún sitio del mundo están las cosas calmadas con los múltiples problemas de lo que estamos viviendo, pero fíjese usted que este año, el año 18, no ha sido un año malo desde el punto de vista del crecimiento. El crecimiento mundial en el año 18 ha sido bastante bueno y por lo tanto ha sido también bastante bueno en los países europeos. Es verdad que también las posiciones del presidente Trump no han ayudado a que esa coordinación entre el crecimiento mundial, el crecimiento de los países y la política coordinada es algo que lo está perturbando los comportamientos del presidente Trump. Vamos a ver qué pasa, porque el presidente Trump todavía tiene muchas cosas, van a pasar muchas cosas de aquí hasta las elecciones próximas, el término del medio de su mandato, a ver cómo son los resultados electorales, etcétera. Por lo demás, pues yo creo que las cosas pueden seguir moviéndose de una manera razonable en estabilidad en la Unión Europea. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Tenemos problemas en el este de Europa, Polonia, Hungría, etcétera. Problemas de países que están teniendo unos comportamientos que a mí no me gustan, sobre todo en temas ligados a los emigrantes, en temas ligados a lo que es la democracia en su sentido más profundo, pero en cambio tenemos en los otros países movimientos mejores. El Brexit está, el año 19 es el año clave para el Brexit. Lo que estamos viendo es todavía una gran incertidumbre de cómo va a ser el Brexit. ¿Va a ser un Brexit duro? ¿Va a ser un Brexit blando? Todavía la situación dentro de Gran Bretaña no es suficientemente clara para saber lo que va a ser. Lo que sí le puedo decir es que queda muy poco tiempo. Es decir, el tiempo se acorta para llegar a un acuerdo con Gran Bretaña. Y si no se llegara a un acuerdo con Gran Bretaña, eso sería muy malo, sobre todo para Gran Bretaña. ¿Cree que el Brexit es una oportunidad para redefinir las relaciones con Gibraltar, que tan importantes son aquí en el campo de Gibraltar? Bueno, yo creo que el tema de Gibraltar tendrá que ser tratado en los acuerdos que haga la Unión Europea, no España, la Unión Europea con Inglaterra. El tema de Gibraltar también tendrá que ser tratado y veremos cómo es el resultado de ese tratamiento, pero lo mismo que puede pasar con la parte de Irlanda del Norte, etcétera. Y hay dos pequeños problemas que tienen que ver con las fronteras de la Unión Europea con el Reino Unido, que evidentemente pasan por aquí, pasan por Gibraltar y pasan también por el norte de Irlanda. Antes hemos hablado de Siria. ¿Qué fue de esas primaveras árabes o de esa primavera árabe? Pues mire usted, ha sido muy variado. Hay algunas que han tenido éxito al final. Túnez es quizá la más brillante que conocemos. Otras han salido menos bien, digamos. En Egipto, por ejemplo, pues tenemos una dictadura con el general al-Sisi al mando, que acabaron ellos con el general Mubarak y tienen hoy al general al-Sisi, que es, pues no sé si igual o peor o mejor, pero de lo muy malo, en cualquier caso. En Siria, que ha sido donde la guerra, la tragedia ha sido más dura, porque fíjese, recuerde usted que esto empezó en el año 10 y medio, el año 11, vamos, y estamos en el año 18, a punto de acabar, bueno, ya a la mitad del año 18, y estamos todavía sin haber acabado el conflicto, sin haber encontrado un acuerdo. Yo creo que lo tremendo de la situación en Siria es que
Al-Assad, el presidente, está ganando gracias a una ayuda que ha tenido de fuera, que es la ayuda fundamentalmente de Irán y de Rusia. Sin esa ayuda, pues estaríamos en una situación más equilibrada, pero realmente los datos que tenemos de hoy es que prácticamente la bandera de Assad está ya puesta incluso en la ciudad donde fue la primera manifestación de los rebeldes, que está en el sur, prácticamente entre los altos del Golán y Jordania. ¿El papel de Marruecos es cada vez más clave en nuestra relación con los países árabes? Bueno, para España Marruecos es un país muy importante por muchas razones, por razones históricas, por nuestras relaciones comerciales, por la pesca y también porque hay unas relaciones políticas muy estrechas con el régimen con el rey, con el régimen de Marruecos. Marruecos también en estos últimos años, en particular el año 18, ha tomado una decisión muy importante para sus relaciones con el resto de África. Ha decidido entrar en una organización que es la Unión Africana, donde no había entrado por razones históricas, por el tema de temas del Polisario, etc. Ha decidido entrar y por lo tanto va a tratar de jugar un papel más importante en la Unión Africana, quiero decir en África. Y eso es bueno porque es un país importante. En África el peso que tenía Sudáfrica pues ha disminuido, y que entre un país de la parte norte de África a jugar con una cierta energía en la Unión Africana, yo creo que es bueno, y desde luego es bueno para nosotros, para España. En principio, que Marruecos sea un país más importante y con más peso en África, a nosotros no nos viene mal. Muy bien, pues muchas gracias, señor Solana. Muchas gracias a ustedes.